No es un día fácil para alguien del PRO afrontar reportajes y por eso valoramos muchísimo la presencia de la senadora Laura Rodríguez Machado. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. ¿Entiende por qué le digo que no es un día fácil? Sí, me imagino que sí, por la novedad de las imputaciones, que dos fiscales, entiendo yo, de justicia legítima, y esto sin el ánimo de polemizar, pero tiene que ver mucho con la decisión de este gobierno de siempre someterse a la justicia, ¿Con cuál de ser estaríamos transparente? con que todo fiscal que no sea o juez de justicia legítima y que va contra el anterior gobierno lo hace porque no es de justicia legítima y es de justicia ilegítima? Quiero decir que este gobierno no tiene ningún inconveniente de someterse a cualquier tipo de investigación. Confía en la división de poderes. Todos los procedimientos que se están realizando en relación al correo están en este momento en manos de la justicia. Por eso es que nosotros rescatamos este procedimiento. Entendemos que el acuerdo de correo se produjo en el ámbito de una audiencia pública, donde estuvieron invitados 3 síndicos, 2 camaristas, 600 más o menos acreedores y deudores, que en total habrán ido un determinado porcentaje. Pero adivine quién no fue a la audiencia pública esa, la fiscal. Senadora, la fiscal que después genere este informe. Porque yo lo escuché ayer al ministro Aguad y lamento intervenir. Aquí, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el 19 de mayo de 2006, dice: atento a lo solicitado del escrito que antecede, convocas a la concursada del correo, al Estado Nacional y a la sindicatura a la audiencia. Nadie convocó a la fiscal. Eso es algo que no sé si le corresponde a la jueza, si le corresponde al gobierno, si le corresponde al Ministerio Público, pero la fiscal no fue convocada a esa audiencia del 28 de junio. La fiscal es parte en el expediente, de manera que el expediente es público para ella, no es una cuestión reservada. Y la segunda situación, la fiscal, como veedora y defensora de los derechos del Estado, puede participar en cualquier procedimiento y no necesita ser convocada para asistir. Necesita ser notificada en el expediente. Que ella está notificada de manera permanente porque es parte. Esto es una convocatoria a quienes no son partes del expediente. La fiscal es parte del expediente, por lo tanto no es necesario este requerimiento. Pero igualmente esto, más allá de que la fiscal no asistió y supuestamente está interesada, lo importante es destacar que en este caso se va a pagar el 100% de la deuda verificada en el año 2003, como establece el procedimiento de quiebras y concursos. Pero además de eso, si hay una fiscal que quiere investigar, que lo investigue, y está bien. Y si hay que ir al Congreso de la Nación a dar explicaciones, también está bien. No como en 12 años anteriores que no fueron a explicar. ¿Qué opinión le merece haber antes de esto ir contra el Estado desde el lugar de los Macri? ¿Cómo ir contra el Estado? Por las demandas del grupo al Estado. Bueno, hay intereses cruzados acá, ¿no? El Estado Nacional confiscó a través de una expropiación los bienes que en ese momento eran de esta empresa. Lo que está en juego en ese momento, como en toda expropiación, es un juicio pendiente para que se pongan los valores de esa expropiación y a partir de ahí se definan lo que el Estado tiene que pagar por esto. Tenemos ya imputaciones a Macri por Panama Paper, sí, por el blanqueo de capitales, por Qatar. Y lo de hoy, 4 imputaciones en un año de gobierno. ¿En algún momento ha reflexionado el PRO sobre lo inconveniente que fue hablar tanto de corrupción que le juega como un boomerang? No, porque nosotros creemos que la justicia, cada vez que considere y que crea que hay que investigar profundamente, lo tiene que hacer. Cada vez que ha sido menester presentarse a la justicia, lo ha hecho. Usted bien recordará que el anterior gobierno tuvo más de 100 y pico de imputaciones, la anterior presidenta, y sin embargo no hubo tantas presentaciones. Creo que fue luego que dejó de ser presidenta que se presentó a la justicia. ¿Sabe cuántas tuvo Macri desde que es jefe de gobierno? Sí, por supuesto, y algunas fue sobreseído. ¿Más o menos sabe el número? No, el número no lo sé, pero aproximadamente, sí creo que la 245. Sí, que fue de las escuchas, me acuerdo, fue sobreseído. No, esa es una. Súmele 244 más. Perfecto. A ver, yo creo que todas las figuras públicas tienen que ser investigadas y tienen que presentarse a la justicia. Creo que ese es nuestro diferencial. Nosotros no echamos a los fiscales, como en el caso de Vudú, cuando empiezan a investigar. Lo primero que ha hecho, senador, ha sido descalificarlos. ¿Porque a usted le parece que es descalificante que diga que es de justicia legítima? A mí no, adjudicarle la intencionalidad política que siempre se menciona cuando se habla de justicia legítima, que ha sido estigmatizado por los medios de comunicación convenientemente.
me parece que es descalificar. Es decir, la fiscal no actúa de acuerdo a su libre albedrío, No, de la sino fiscal que no actúa... dije, de los dos fiscales. Bueno, de los dos Pero mire, fiscales. le voy a decir una cosa. La justicia por sí misma tiene que ser independiente. No debería haber ni una justicia legítima kirchnerista ni una justicia legítima del PRO. No debería haber justicia legítima, es decir, un símbolo que califique a quienes forman parte de la justicia en una ideología o en un partido determinado. Lo primero que hicieron fue ideología. designar a dedo dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo que no quieren una justicia propia? Fue aprobado por el Congreso de la Nación. Sí, después que ustedes intentaron llevarlo, Pero ustedes, digo, eso no ustedes la funciona. involucran No, pero por hasta supuesto, cierto y punto, con todo pero después de respeto. ustedes querer que fuesen directamente en comisión Y a la Corte y se Suprema. retiró y luego se sometió a los sistemas democráticos e constitucionales que corresponden y fue aprobado por amplia mayoría en el Sabe cómo Senado, se adulteran. incluso por el Antes, Frente para la Victoria. En otros gobiernos, y en esto usted sabe cómo se adultera eso, con la obediencia debida que el mandato sobre los gobernadores implica para conseguir los votos de los senadores. Bueno, en este caso, mire, no hay obediencia debida porque nosotros sobre 72 senadores somos 6 del PRO y el resto de los gobernadores de la provincia no manejan a todos sus senadores absolutamente, toda vez que hay senadores por el oficialismo y por la oposición. Es decir, que el número de votos que logramos para que estos dos autoridades de la Corte fueran aprobados por gran mayoría de los votos excede a quienes son oficialismo en cada una de sus provincias. Así que y demás está decirle que, y usted lo saben, que los proyectos que han sido aprobados vienen a producto del consenso y del diálogo, porque nosotros no tenemos mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Cada vez que un proyecto se presenta, hay que sentarse a conversar con la oposición. Y gracias a esa discusión, muchas de las leyes que ha presentado nuestro gobierno se han mejorado, se han generado aportes y se ha generado algo que enriquece la democracia, que es el diálogo, que es el consenso y que es justamente que el Congreso sea la caja de resonancia de esas situaciones. Por eso me parece bien que el ministro Aguad concurra y que conteste todas las preguntas que quiera hacer la oposición sobre este tema para sacar cualquier duda que acá puede haber una situación que contraría a los intereses del Estado. Macri ha dicho que Milagros Sala está presa y le parece bien porque la gente piensa que debería estar presa. Yo quiero decirle que la mayoría de la gente, hoy tuvimos un encuestador muy respetado aquí, que ha dicho que el 80% de la gente cree que hubo corrupción en el tema del correo. ¿Seguimos apelando a ese tipo de mayorías, ese tipo de consultas? No, lo de ¿por qué Milagros Salas está presa? Es porque los fiscales de Jujuy, que no fueron nombrados por este gobierno, sino que fue nombrado por el gobierno kirchnerista anterior, toda vez que no se modificaron esas designaciones, decidieron que era riesgoso que Milagros Salas estuviera libre, porque ha cometido no delitos que tienen que ver con cuestiones políticas, sino delitos comunes de apropiación de bienes, de manejo de fondos que no correspondían, y por eso estos fiscales, que no fueron designados por Gerardo Morales, sino por el gobierno anterior, interpretaron que Gerardo Milagros Morales Fiscal fue quien tiene que estar designó, quien determinó que el Tribunal Superior tuviera 2 integrantes más, una votación muy especial, y los 2 integrantes fueron diputados que votaron esa nueva integración, que es lo que le da la fortaleza a cualquier juez o el temor a cualquier juez, porque esa justicia le pertenece totalmente al gobernador. Bueno, hay otros integrantes que fueron designados anteriormente, pero le vuelvo a repetir, quienes designaron y decidieron que Milagros Sala estuviera presa fueron fiscales nombrados por el kirchnerismo. Usted fue una enfática defensora de un hombre al que le bajaron el cuadro de la sala de gobernadores de la provincia de Córdoba, o de intendente, quiero decir, de Cámara. Aquello tenía muchísimo que ver con la corrupción. Por supuesto, usted no tenía nada que ver con esa corrupción, y por eso está sentada aquí, y por eso ha sido nuevamente aprobada. Pero usted lo defendió muchísimo. Este tipo de adhesión ¿no la previene en esta defensa a ultranza que hace usted y tanta otra gente de Mauricio Macri? Mire, yo lo que defiendo es que la justicia tiene que actuar, ya sea con cualquiera de los funcionarios que tengan que ser sometidos a cualquier tipo de investigación. Eso es lo que defiendo. Pero en el medio puedo dar mi opinión sobre la procedencia o no de cuando las acusaciones tienen un tinte político.
es mi opinión y la doy con todo respeto, pero eso no significa que no puedan ser investigados, porque finalmente todas esas investigaciones, si terminan confirmando que hubo esos casos, bueno, que cumpla con esta confirmación y que se someta a la justicia. Eso lo considero tanto para el kirchnerismo, para el caso de Lázaro Báez, para el caso de o para los hijos de Cristina, cuanto para la familia del presidente Macri, todos con la misma vara. Entonces, cuando se hacen las críticas de corrupción, pongamos a la familia Macri, pero pongamos también a la familia Cristina y que investiguen los jueces a ver qué es la verdad en cada uno de estos casos. En eso creo que todos deberíamos estar de acuerdo y votar para que la justicia no sea amedrante frente al poder y que investigue a quien tiene que investigar. Y en ese sentido cambiemos del ejemplo, permitiendo o aseverando que todas las cuestiones que tienen que ser investigadas por jueces de nuestro país tienen que hacerlo. Acompaña ese comentario con lo primero que me dijo, senadora, que es que los dos jueces son de justicia legítima, que es una creación de un ataque permanente de los medios de comunicación que sostienen al PRO. Detrás de eso hay una gran injusticia. Y entonces cuando un juez lo juzga pasa a ser de justicia legítima, o sea, no vale. No, si el juez los no vale, fiscales sí son de justicia legítima, de hecho reprobaron el concurso por el cual fueron designados. ¿Qué significa ser de justicia legítima? A mi criterio, mire, los jueces en general, lo decimos quienes somos abogados, tienen que opinar por sus sentencias. Cuando no opinan por sus sentencias, es decir, tienen una opinión política, realmente creo que están en un costado de lo que debería ser la justicia. Estamos otra vez en el tema mediático. Lo mediático gravita enormemente en la conducta de los jueces. Canicova Corral le dijo a Iván Jagroski este fin de semana que el 80% de lo que pasa por Comodoro Pi tiene que ver con lo que el periodismo quiere que suceda. Esto es algo con los medios de comunicación. Esto Mire, es algo yo voy a rescatar la función de investigación que tiene el periodismo en Argentina. La voy a rescatar absolutamente, aunque investigue o aunque haga manifestaciones sobre el gobierno al que pertenezco. En ese sentido, rescato también que este sea un canal y una voz opositora. ¿Usted cree que este es un canal de una voz opositora? Creo que sí. Pero también rescato... ¿Usted cree sinceramente que este es un canal de voces opositoras las 24 horas del día? No, habrá alguna cuestión que no, pero creo que tiene su opinión política. Pero la defiendo y defiendo que esté en el aire. Yo le puedo asegurar y que convivimos, convivamos, porque eso es la libertad de prensa. Ya no dan los tiempos, pero yo le podría mostrar a usted que hay muchísimos conductores que están plenamente jugados a un criterio de la derecha o a un buen criterio hacia Macri en este canal y convivimos sin ningún tipo de dudas. Este sí que es un canal que se permite una cierta pluralidad. Hay gente que piensa tan distinto a mí, yo sí pienso de la manera que usted adjudica, pero muchísimos periodistas de este canal piensan completamente distinto. Mire, es maravilloso lo que ocurre en ese sentido. Me parece muy bien y respetamos los puntos de opinión diversos, porque de eso se enriquece la democracia. Y yo entiendo que usted pueda tener una opinión distinta. Y me parece excelente que haya un canal que le dé aire y que tenga esa opinión públicamente y que no se pongan límites a la opinión. Usted no lo ha puesto en este reportaje hacia mí y yo hacia usted. Entonces, así se enriquece la democracia, la libertad de prensa, y ese es el país que desde Cambiemos queremos construir. Usted también, desde su punto de vista opositor, está ayudando a construir este país que Cambiemos soñó como el país que todos los argentinos queremos tener, un país con libertad de expresión, un país donde podamos opinar lo que pensamos y que no por nuestras ideas seamos perseguidos. Bueno, tendríamos que discutir lo de libertad de expresión. Puedo venir en todas las cualquier veces momento. que usted quiera. Muchísimas gracias. Sé que va a venir y seguiremos conversando con enorme gusto. Igualmente para mí. Muchas gracias.